Mi nombre es Carla, y esto pasó en 2002 cuando tenía unos 10 años, viviendo con mi abuela y mi hermana menor en Lagos de Moreno, Jalisco, en México. Vivíamos en una casa antigua que mi abuela había heredado de su familia, un lugar medio alejado de la ciudad, rodeado de terrenos baldíos y unas pocas casitas vecinas. Nunca fuimos de creer mucho en historias de apariciones, pero después de ese día cambié completamente de opinión. Lo que pasó fue tan real, tan aterrador, que no puede ser solo imaginación. Mi familia y yo sentimos algo que no se puede explicar y voy a contarles todo cómo fue, porque hasta hoy no sé qué era eso. Era una tarde de domingo y todo pasó en pocas horas, pero parecieron días. Voy a compartir esta historia con ustedes, porque necesito desahogarme. Era un domingo por la mañana, alrededor de octubre, y el día estaba muy sofocante, de esos que sientes el calor pegado a la piel. Yo estaba ayudando a mi abuela a limpiar el patio, barriendo unas hojas secas que caían de un árbol viejo, mientras mi hermana, Mariana, que tenía 6 años, jugaba con una muñeca cerca del porche. Mi abuela estaba tarareando una canción antigua, con un paño en la cabeza para protegerse del sol, y todo parecía normal. De repente, escuchamos un ruido dentro de la casa, como si algo hubiera caído al suelo, muy fuerte, como un plato rompiéndose. Mi abuela dejó de cantar al instante y me miró con una cara seria, preguntando si yo había oído. Le dije que sí, y mi hermana soltó la muñeca, asustada, corriendo hacia nosotras. Nos quedamos mirando hacia la puerta de la cocina, que daba al patio, pero no tuve el valor de entrar de inmediato. Mi corazón ya latía más rápido, incluso sin saber qué era. Mi abuela decidió entrar para ver qué había pasado, y yo la seguí, sosteniendo la mano de Mariana, que estaba temblando un poco. Entramos por la cocina, y no había nada en el suelo, ningún plato roto, nada fuera de lugar, pero el aire ahí dentro estaba diferente, más pesado, como si algo hubiera cambiado sin que nos diéramos cuenta. Mi abuela miró hacia los lados, frunciendo el ceño, y preguntó si habíamos tocado algo, pero ninguna de nosotras había entrado a la casa antes del ruido. Sentí un frío en la nuca, incluso con ese calor de Jalisco, y le dije a mi abuela que parecía que había alguien ahí. Ella trató de reír, diciendo que era una tontería, pero se notaba que estaba incómoda. Mariana empezó a quejarse, diciendo que quería volver al patio, y yo tampoco quería estar ahí dentro, pero antes de salir, escuché un sonido bajito, como un susurro, que venía del pasillo que llevaba a las habitaciones. Nos congelamos en ese momento, y mi abuela nos hizo señas para que nos quedáramos calladas, como si quisiera escuchar mejor. El susurro se detuvo, pero juro que escuché algo, parecía una voz, solo que no se podía entender qué decía. Mi corazón estaba acelerado, y apreté más la mano de Mariana, que ya estaba casi llorando. Mi abuela agarró una escoba que estaba apoyada en la pared, como si fuera un arma, y caminó despacio hacia el inicio del pasillo. Miró hacia allá, pero dijo que no había nada, aunque su voz temblaba un poco, y yo sabía que no estaba tan segura de eso. No quería mirar hacia el pasillo, con miedo de lo que podía ver, pero mis ojos se sintieron atraídos hacia ahí, y juro que vi una sombra moverse rápido, como si alguien se estuviera escondiendo. Se lo dije a mi abuela, pero ella dijo que era cosa de mi cabeza, aunque no parecía convencida. El ambiente se estaba volviendo más extraño, y decidimos volver al patio de inmediato. Afuera, traté de distraerme barriendo las hojas de nuevo, pero no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Mi abuela se quedó cerca de nosotras, sin cantar más, solo mirando de vez en cuando hacia las ventanas de la casa, como si esperara que algo apareciera. Mariana estaba agarrada a su muñeca, sin jugar, solo mirando a los lados con los ojos bien abiertos. Le pregunté a mi abuela si alguna vez había escuchado algo así en esa casa antes, y ella se quedó callada por un momento. Luego dijo que no, pero que la casa era vieja y estaba llena de historias. Eso no me tranquilizó ni un poco, porque la forma en que lo dijo parecía que sabía algo y no quería contarlo. Sentí un escalofrío de nuevo, como si algo nos estuviera observando desde adentro. El sol todavía estaba alto,
pero parecía que una nube había pasado, dejando todo más oscuro. Solo quería que el día pasara rápido, sin más sorpresas. Pero no pasó mucho tiempo para que las cosas empeoraran. Mientras estábamos en el patio, escuché un ruido de nuevo, solo que esta vez parecía que alguien estaba golpeando algo dentro de la casa, como martillando. Mi abuela me miró a mí y a Mariana, y nos dijo que no nos moviéramos, que ella iba a ver qué era. No quería que fuera sola, pero tampoco tenía el valor de ir con ella, así que me quedé ahí, sosteniendo a mi hermana. El sonido se detuvo mientras ella entraba, pero mi corazón estaba en la garganta, pensando que algo le iba a pasar. Cuando regresó estaba con la cara pálida, diciendo que no encontró nada, pero que sintió algo raro, como si hubiera alguien en las habitaciones. Eso me dio un miedo tremendo, porque mi abuela no era de inventar cosas, y si estaba diciendo eso, era serio. Mariana empezó a llorar bajito, y no sabía qué hacer para calmarla, porque yo misma estaba aterrada. Entonces, mientras estábamos ahí tratando de calmarnos, sentí algo extraño, como un toque ligero en mi hombro, pero cuando miré, no había nada. Me congelé en ese momento y le dije a mi abuela que algo me había tocado, pero ella miró y no vio nada. Solo pasó la mano por mi hombro, como si quisiera quitar algo. Mariana preguntó qué era, con la voz llorosa, y no supe qué responder. Solo le dije que no era nada, pero mi corazón estaba acelerado. Mi abuela empezó a rezar bajito, algo que normalmente no hacía, y eso solo empeoró mi miedo, porque parecía que sabía que había algo mal. No podía dejar de sentir ese toque. Era como si algo helado hubiera pasado por mí, incluso con el calor. Me quedé mirando hacia las ventanas de la casa, con miedo de ver algo mirándome de vuelta. El patio, que siempre había sido nuestro lugar seguro, ahora parecía un lugar extraño. Solo quería entrar y encerrarme en algún lugar, pero al mismo tiempo no quería volver adentro. Entonces, mi abuela decidió que no íbamos a quedarnos más en el patio, y nos ordenó entrar a la sala, donde cerró con llave la puerta que daba al pasillo y las ventanas, incluso con el calor insoportable. Dijo que iba a llamar a mi tío, que vivía más cerca de la ciudad, para que viniera por nosotras, pero el teléfono solo hacía un ruido extraño, sin señal alguna. Eso me puso más nerviosa, porque parecía que algo no quería que pidiéramos ayuda. Mariana estaba sentada en el sofá, agarrada a mí, y yo traté de parecer tranquila para no asustarla más, pero estaba difícil. Mi abuela se quedó caminando de un lado a otro, rezando más alto ahora, con un rosario en la mano que ni siquiera sabía que tenía. Escuchaba unos ruiditos, como pasos ligeros que venían de algún lugar de la casa, pero no sabía si era real o si era mi cabeza. El miedo me estaba asfixiando, y parecía que la sala se estaba volviendo más pequeña, como si algo se estuviera acercando. Solo pedía mentalmente que mi tío llegara pronto, antes de que pasara algo peor. Estábamos ahí en la sala, encerradas, con el calor asfixiándonos, pero el miedo era peor que cualquier incomodidad. Mi abuela no paraba de rezar, sosteniendo ese rosario con fuerza, mientras yo intentaba calmar a Mariana, que no dejaba de quejarse. De repente, escuchamos un ruido fuerte que venía del pasillo, como si alguien hubiera cerrado una puerta con todo. Mi corazón casi se detuvo y Mariana gritó, escondiéndose en mi regazo. Mi abuela dejó de rezar por un segundo, mirando hacia la puerta cerrada con los ojos bien abiertos, y preguntó quién estaba ahí, pero no hubo respuesta, solo silencio. Sentía que algo estaba del otro lado, esperando, y el aire parecía más pesado, difícil de respirar. No había forma de ignorarlo. Parecía que la casa entera estaba viva, jugando con nosotras. Solo quería que alguien llegara pronto para sacarnos de ahí, porque ya no aguantaba más. Mi abuela decidió agarrar un machete viejo que guardábamos en la cocina, diciendo que era solo por precaución, pero se le veía el miedo en la cara. Se quedó frente a la puerta del pasillo, como si estuviera lista para enfrentar lo que fuera, mientras Mariana y yo nos encogíamos en el sofá. Entonces escuché algo que me heló, un rasguño lento,
como si alguien estuviera pasando las uñas por la madera de la puerta. Era un sonido bajo, pero insistente, como si quisiera que lo oyéramos. Mariana empezó a llorar más fuerte, tapándose los oídos, y yo no sabía qué hacer. Solo la abracé más fuerte. Mi abuela gritó que parara, que nos dejara en paz, pero el rasguño continuó, cada vez más fuerte, como si se estuviera burlando de nosotras. Sentí un escalofrío tan fuerte que parecía que el frío estaba dentro de mí, incluso con el calor. No había explicación para esto, pero era real. Estaba pasando. Entonces, de la nada, la luz de la sala empezó a parpadear, como esas cosas de películas de terror, solo que esto estaba frente a mí en la vida real. Cada vez que la luz se apagaba, pensaba que iba a haber algo horrible ahí con nosotras, y mi corazón latía tan rápido que dolía. Mi abuela maldijo en voz baja, diciendo que el cableado no podía estar mal, porque mi tío lo había arreglado hacía poco. Intentó encender y apagar el interruptor, pero no sirvió de nada. La luz parpadeaba sola, como si algo la estuviera controlando. Mariana estaba gritando ahora, pidiendo que parara, y yo intentaba taparle los ojos, con miedo de lo que pudiéramos ver en la penumbra. El ambiente estaba insoportable. Parecía que la oscuridad estaba viva, moviéndose por los rincones de la sala. No podía pensar en nada, solo en el miedo de que algo apareciera de repente. Era como si algo quisiera que nos desesperáramos. Después de unos minutos, la luz dejó de parpadear, pero el alivio no llegó. Poco después, escuché un susurro de nuevo, solo que esta vez era más claro. Parecía que estaba justo a mi lado, como si alguien estuviera hablando en mi oído. Me congelé por completo, mirando a los lados. Pero no había nada. Solo mi abuela y Mariana estaban ahí. Pregunté si lo habían oído, pero mi abuela dijo que no, aunque su cara mostraba que ella también sentía algo. Mariana estaba temblando, diciendo que quería a mamá, y yo solo la abracé sin saber qué decir. El susurro no paraba. Parecía que decía algo en un idioma que no entendía, pero el tono era extraño, casi como si se estuviera riendo. Empecé a llorar de miedo, sintiendo que algo estaba muy cerca, casi tocándome. No había forma de ignorarlo. Era como si algo se estuviera divirtiendo con nuestro pánico. Lo peor fue que mientras intentaba calmarme, vi algo por el rabillo del ojo. Era en dirección a la puerta del pasillo, y juro que vi una sombra como si fuera alguien pequeño, tal vez un niño, solo parado ahí mirándonos. Mi corazón se detuvo por un segundo, y grité señalando hacia allá, pero cuando mi abuela miró, no había nada. Intentó tranquilizarme, diciendo que era cosa de mi cabeza, pero yo sabía que no lo era, porque sentí esa mirada sobre mí, pesada, como si quisiera algo. Mariana preguntó qué vi, llorando aún más, y no quise contarle, con miedo de asustarla todavía más. Mi abuela sostuvo el machete con más fuerza, mirando hacia la puerta como si esperara que algo saliera de ahí en cualquier momento. No podía dejar de temblar, sintiendo que esa cosa nos estaba acechando. El miedo me estaba asfixiando, y parecía que no había salida. Entonces, mientras estábamos ahí, paralizadas, escuché un ruido diferente, como si algo estuviera siendo arrastrado por el suelo del otro lado de la puerta. Era un sonido lento, pesado, como si alguien estuviera moviendo un mueble grande. Mi abuela gritó de nuevo, preguntando quién estaba ahí, pero solo hubo silencio después de que el ruido se detuvo. Sentía que algo estaba tratando de llamar nuestra atención, queriendo que abriéramos la puerta, pero ninguna de nosotras tenía el valor. Mariana estaba escondida en mi regazo, llorando tanto que apenas respiraba, y yo intentaba no mostrar mi propio miedo, pero estaba difícil. Mi abuela empezó a rezar más fuerte, casi gritando, pidiendo protección contra el mal. No sabía qué era peor, el sonido o el silencio que venía después, porque parecía que algo solo estaba esperando a que bajáramos la guardia. Todo mi cuerpo estaba tenso, y solo pensaba que necesitaba salir de esa casa. Entonces, de repente, sentí ese toque helado de nuevo, solo que esta vez fue en mi pierna, como si una mano fría me estuviera agarrando. Grité fuerte, retorciéndome en el sofá, y mi abuela vino corriendo preguntando qué pasaba. Le dije que algo me estaba tocando,
que sentía los dedos helados y ella pasó la mano por mi pierna, como si quisiera quitar algo, mientras rezaba sin parar. Mariana estaba aterrada, gritando conmigo, y yo no podía calmarme porque todavía sentía ese apretón, como si algo no quisiera soltarme. Mi abuela miró hacia los rincones de la sala con el machete en la mano, como si buscara algo invisible. Yo estaba llorando, sintiendo que eso no iba a parar, que algo estaba pegado a mí. El toque helado se quedó en mi cabeza, incluso después de que se detuvo, y no podía dejar de temblar. Era como si algo estuviera marcando mi piel, dejándome con miedo de cerrar los ojos. Finalmente, mi abuela decidió que no íbamos a esperar más a mi tío sin hacer nada. Dijo que iba a intentar llamar de nuevo, pero si no funcionaba, íbamos a salir de la casa y caminar hasta la casa de una vecina que vivía a unos 500 metros, solo que el teléfono todavía hacía ese ruido extraño, sin funcionar, y eso me dio una desesperación enorme, porque parecía que algo quería que nos quedáramos ahí atrapadas. Mi abuela aseguró la puerta de la sala con una silla apoyada, como si eso fuera a ayudar, y se quedó vigilando las ventanas. Mariana estaba callada ahora, agotada de llorar, pero sentía que todavía estaba con miedo, aferrada a mí. Escuchaba unos sonidos bajos, como pasos o algo moviéndose en la casa, y ya no sabía qué era real o imaginación. El calor era insoportable, pero el frío que sentía por dentro era peor. Solo quería que ese día terminara, pero parecía que el tiempo iba más lento, como si algo quisiera que sufriéramos más. No aguantábamos más estar en esa sala, con el miedo consumiéndonos cada segundo. Mi abuela, aunque temblaba, decidió que íbamos a arriesgarnos y salir de la casa, aunque fuera para quedarnos en la calle hasta que alguien apareciera. Agarró el machete, tomó mi mano y la de Mariana, y nos dijo que no miráramos hacia atrás, que solo la siguiéramos. Abrimos la puerta de la sala con cuidado, y el silencio de la casa era tan pesado que parecía que algo nos esperaba en el pasillo. No escuché ningún ruido mientras salíamos, pero sentía un peso en la espalda, como si algo nos estuviera siguiendo. El patio estaba más oscuro ahora, con el sol ya empezando a ponerse, y el aire parecía más frío, incluso con el calor del día. Mariana estaba llorando bajito, y yo intentaba no mostrar mi pánico, pero mis ojos no paraban de revisar las ventanas de la casa. Era como si en cualquier momento algo fuera a aparecer, pero nada pasó mientras caminábamos hacia el portón. Al llegar a la calle de tierra fuera de la casa, mi abuela se detuvo por un momento, mirando hacia atrás, como si quisiera asegurarse de que nada nos seguía. Yo no tuve el valor de mirar, solo apreté su mano queriendo caminar lo más rápido posible hasta la casa de la vecina. Pero antes de dar unos pasos más, escuchamos un sonido bajo, como un lamento, que venía de dentro de la casa. Mi corazón se heló y Mariana gritó pidiendo que corriéramos, pero mi abuela se quedó parada, como si estuviera hipnotizada por el sonido. Era algo triste, casi humano, pero al mismo tiempo tan extraño que daba escalofríos. Tiré de su brazo, suplicando que nos fuéramos, y solo entonces pareció despertar, sacudiendo la cabeza como si quisiera quitarse algo de la mente. Empezamos a caminar rápido, casi corriendo, pero ese sonido se quedó en mi cabeza, como si me estuviera llamando de vuelta. Mientras caminábamos por el camino de tierra, no paraba de sentir que algo estaba detrás de nosotras, aunque ya no escuchaba nada. Miraba a los lados, a las sombras de los árboles, pensando que iba a ver esa figura que vi antes, pero no había nada, solo el silencio aterrador del atardecer. Mi abuela rezaba bajito de nuevo, sosteniéndonos con fuerza, y Mariana estaba tan asustada que apenas podía caminar. Yo prácticamente la cargaba. Llegamos a la casa de la vecina después de unos minutos que parecieron horas y golpeamos la puerta desesperadas. Doña Lupe, una señora que conocía a mi abuela desde hacía años, abrió la puerta y se asustó al ver nuestras caras, preguntando qué había pasado. Mi abuela empezó a contar todo, con la voz temblando, mientras Mariana y yo nos sentábamos en un rincón, todavía temblando. Pero incluso ahí, lejos de la casa, no podía sentirme segura. Parecía que algo todavía estaba conmigo.
Doña Lupe dijo que nuestra casa siempre tuvo fama de ser extraña, que otros que vivieron ahí antes también contaron historias de ruidos y sombras. Lo dijo con un tono serio, como si supiera más de lo que estaba contando, y eso solo empeoró lo que sentía. Mi abuela pidió quedarse ahí hasta que llegara mi tío, y doña Lupe aceptó, pero yo veía que ella también estaba incómoda, como si tuviera miedo de que algo nos hubiera seguido hasta ahí. Nos quedamos en su sala, con las luces encendidas, pero no podía relajarme. Seguía mirando hacia las ventanas, pensando que iba a haber algo afuera. Mariana se durmió en mi regazo, agotada, pero yo no podía ni parpadear, con miedo de cerrar los ojos y sentir ese toque helado de nuevo. El ambiente estaba pesado y parecía que el aire estaba cargado, incluso en esa casa diferente. Solo quería que mi tío llegara pronto para llevarnos de ahí de una vez. Mi tío finalmente llegó unas horas después, ya de noche, y se preocupó al vernos en ese estado. Escuchó la historia de mi abuela y dijo que no íbamos a volver a la casa esa noche, que nos íbamos a quedar en su casa hasta decidir qué hacer. Salimos de ahí en su camioneta y mientras nos alejábamos de Lagos de Moreno, yo miraba por la ventana, sintiendo un alivio mezclado con miedo. No quería volver nunca más a esa casa, pero algo dentro de mí decía que no era tan simple. Incluso en la camioneta, lejos de ahí, sentía un peso, como si algo se hubiera pegado a mí, como si ese toque helado todavía estuviera en mi piel. No se lo conté a mi tío ni a mi abuela, porque no quería asustar a nadie, pero sabía que no lo estaba imaginando. Era real, y parecía que no me iba a soltar tan fácil. Al día siguiente, mi tío regresó a la casa con unos amigos para recoger algunas cosas nuestras, pero cuando llegó allá, dijo que sintió algo malo, que no pudo quedarse mucho tiempo adentro. No quiso hablar mucho sobre lo que sintió, solo dijo que la casa estaba pesada y que creía que era mejor que no volviéramos más. Eso me dio escalofríos, porque si hasta él, que no creía en esas cosas, estaba diciendo eso, entonces era serio. Mi abuela decidió que nos mudaríamos, aunque fuera difícil porque nadie quería volver a pisar ahí. Pero incluso viviendo en otro lugar, lejos de ahí, nunca olvidé ese día. A veces, todavía siento un frío extraño, o escucho un susurro bajo cuando estoy sola, y no sé si es mi cabeza o si algo realmente se quedó conmigo. Es una sensación que me persigue y no sé si algún día desaparecerá. Lo más extraño es que meses después supe que la casa se incendió de la nada, sin motivo aparente. No había nadie viviendo ahí, y un vecino dijo que el fuego empezó de repente, como si alguien lo hubiera encendido, pero no había nadie cerca. Eso me pone la piel de gallina hasta hoy, porque parece que algo quería borrar cualquier rastro de ese lugar, o tal vez asegurarse de que nadie más entrara ahí. No sé qué era eso que nos acosó, si era un espíritu, una energía o qué sé yo, pero sé que no era humano. No tengo respuestas y creo que nunca las tendré. Eso simplemente pasó y se detuvo de la nada, sin explicación, como si hubiera jugado con nosotras y luego se hubiera ido. Pero el miedo que sentí, los toques, las sombras, todo eso se quedó grabado en mí y no puedo olvidarlo. Buenas noches, comunidad. Quiero compartir con ustedes algo que me pasó en 2001, cuando tenía 17 años. En esa época, mi familia vivía en una casa alquilada en Lagos de Moreno, Jalisco, un lugar medio antiguo, pero que parecía tranquilo al principio. Nunca fui muy de creer en cosas raras, como historias de fantasmas o apariciones, pero después de lo que viví en una cierta noche, ya no sé qué pensar. Estoy escribiendo esto aquí porque todavía siento un nudo en el pecho solo de recordarlo. Y quería saber si alguien pasó por algo parecido. Todo ocurrió en una sola noche, pero fue suficiente para marcarme para siempre. Si pueden, lean hasta el final, porque esto es difícil de poner en palabras, pero necesito desahogarme. La casa donde vivíamos tenía un patio pequeño en la parte de atrás y ahí había una puerta de hierro oxidada que daba a una especie de sótano o depósito. Desde que nos mudamos,
Esa puerta estaba cerrada con un candado viejo, y el dueño de la casa dijo que no valía la pena tocarlo, que era solo un lugar para guardar trastos. Nunca le di mucha importancia, pero a veces, en medio de la noche, se escuchaban unos golpes leves, como si alguien estuviera intentando llamar la atención desde dentro. Mi mamá decía que era el caño o el viento, pero yo siempre pensé que había algo raro. En una noche de 2001, sin embargo, las cosas se pusieron muy extrañas. Estaba en mi cuarto, intentando estudiar para un examen, cuando escuché los golpes más fuertes de lo normal. Eran como las 11 de la noche, y los golpes tenían un ritmo, como si alguien estuviera golpeando con calma, pero con intención. Vivía con mis padres y una hermana menor, y a esa hora la casa estaba toda en silencio. Todos ya estaban en sus cuartos. Me levanté de la silla, medio curioso, medio molesto, y fui hasta la ventana que daba al patio para intentar escuchar mejor. El sonido parecía venir de ahí, de esa puerta cerrada. Mi corazón se aceleró un poco, más por irritación que por miedo, porque estaba cansado de escuchar esos ruidos sin explicación. Agarré una linterna que estaba en mi mesa y decidí echar un vistazo, aunque sabía que mi papá me iba a regañar si me veía metiéndome con las cosas. Llegando al patio, el aire estaba fresco, pero había una sensación rara, como si el lugar estuviera más oscuro de lo normal. La linterna no iluminaba tanto como quería, pero se podía ver la puerta de hierro ahí, con el candado balanceándose un poco, incluso sin viento fuerte. Los golpes continuaban, ahora más débiles, pero todavía se escuchaban claramente. Me quedé parado a unos metros de distancia, solo mirando, mientras el sonido parecía resonar dentro de mí. No había forma de que algo o alguien estuviera ahí dentro golpeando, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, no podía ignorarlo. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de curiosidad con un miedo que no quería admitir. Quería volver adentro, pero mis pies parecían pegados al suelo. Me quedé ahí un rato, solo escuchando con la linterna apuntando a la puerta, intentando ver si podía distinguir algo por las rendijas. No se veía nada, solo oscuridad, pero los golpes no paraban y ahora parecía que tenían un ritmo, casi como un código. Mi cuerpo empezó a tensarse y sentí un escalofrío en la nuca, como si alguien me estuviera mirando. Miré a los lados, a las ventanas de la casa, a las sombras del patio, pero no había nada. Solo ese sonido insistente que parecía llamarme. Intenté convencerme de que era solo un animal o algo golpeando el caño, pero en el fondo sabía que no lo era. Mi corazón latía más rápido y no sabía qué hacer. Decidí acercarme a la puerta solo un poco para ver el candado de cerca. Cada paso parecía más pesado, como si algo me advirtiera que no me acercara. Cuando llegué a unos 2 metros, los golpes se detuvieron de repente y el silencio me tomó por sorpresa. Fue peor que el sonido, porque parecía que algo estaba esperando, como si supiera que yo estaba ahí. Sentí un sudor frío correr por mi frente, y mi mano que sostenía la linterna comenzó a temblar. Miré el candado, que parecía aún más viejo y oxidado de cerca, y juro que sentí un frío subir por mi espalda. No quería tocar eso, pero al mismo tiempo parecía que algo me atraía para intentar abrirlo. Era un impulso que no podía explicar. Intenté tocar el candado, solo para ver si estaba suelto, pero el metal estaba tan helado que casi me quemo los dedos. Saqué la mano de inmediato, con el corazón acelerado, y en ese momento escuché un sonido diferente, como un rasguño, muy bajo, viniendo de dentro de la puerta. Todo mi cuerpo se congeló, y di un paso atrás, casi tropezando en el suelo irregular del patio. El rasguño paró, pero juro que parecía que algo se movía del otro lado, algo que no quería que yo estuviera ahí. Sentí un miedo tan grande que casi suelto la linterna. Quería correr de vuelta a la casa, pero parecía que mis pies estaban pegados al lugar. Solo podía quedarme mirando la puerta, esperando el próximo sonido, con el corazón en la garganta. Retrocedí unos pasos, sin darle la espalda a la puerta, con miedo de lo que pudiera pasar si lo hacía. El silencio continuaba, pero ahora parecía más pesado, como si algo me estuviera vigilando.
Agarré la linterna con más fuerza, como si eso pudiera protegerme, y empecé a retroceder despacio hacia la casa. Mi plan era entrar y olvidar que había escuchado algo, pero mientras retrocedía, escuché los golpes volver, solo que ahora más lentos, casi como si me dijeran que no me fuera. Sentí un escalofrío tan fuerte que casi se me chocan los dientes. Ya no quería saber qué había ahí, solo quería estar lejos. Pero algo en esa puerta parecía no querer dejarme en paz. Me quedé retrocediendo despacio, sin quitar los ojos de la puerta, hasta chocar con la pared de la casa. Mi corazón estaba acelerado y solo quería entrar y cerrar todo. Los golpes habían parado de nuevo, pero ese silencio parecía peor, como si algo estuviera solo esperando el momento adecuado. Entré a la casa por la puerta del patio y cerré con fuerza, pero sin hacer mucho ruido para no despertar a nadie. Regresé a mi cuarto de puntillas, con la linterna todavía en la mano, y cerré la puerta del cuarto con llave, aunque sabía que eso no iba a servir de nada contra lo que fuera que estuviera allá afuera. Me senté en la cama, jadeando, intentando convencerme de que era solo mi cabeza, pero el miedo no se iba. Parecía que algo todavía me estaba observando. Intenté acostarme, pero no podía cerrar los ojos. Cada sonido de la casa, incluso el más pequeño, me hacía saltar de susto. El reloj marcaba medianoche y sabía que no iba a dormir pronto. Pensé en llamar a mi papá, pero ¿y si pensaba que estaba inventando cosas? ¿Y si despertaba a mi hermana y la asustaba sin motivo? Decidí quedarme callado, solo escuchando, con la linterna apuntando a la puerta del cuarto. Sentí un frío extraño. No era solo el aire de la noche, era algo que parecía subir por mi cuerpo, como si hubiera tocado algo que no debía. Mi estómago estaba revuelto, y solo quería que esa sensación pasara. Después de un rato, escuché un sonido diferente. No eran los golpes, sino algo como un gemido bajo, casi un susurro, viniendo de algún lugar de la casa. Me congelé en la cama, con el corazón en la boca, intentando identificar de dónde venía. Parecía que estaba en el pasillo, pero no podía estar seguro. Sentí un escalofrío tan fuerte que me tapé con la manta entera, como si eso pudiera protegerme. El sonido paró poco después, pero dejó un peso en el aire, como si algo hubiera pasado por ahí. Quería creer que era solo el viento o la casa crujiendo, pero en el fondo sabía que no lo era. Estaba con miedo incluso de respirar fuerte, pensando que cualquier cosa podía atraer eso de vuelta. Me quedé así por horas, sin valor para moverme, solo esperando que el tiempo pasara. El silencio me estaba asfixiando y mi mente no paraba de imaginar qué había detrás de esa puerta en el patio. ¿Sería alguien atrapado ahí? ¿Sería algo que no era humano? Cada pensamiento me dejaba más aterrorizado y apenas podía sostener la linterna de tanto que me temblaba la mano. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché un ruido más fuerte, como si algo hubiera sido arrastrado en el patio. Todo mi cuerpo se encogió en la cama y casi suelto la linterna. No tuve valor para ir a la ventana a ver, solo me quedé ahí, paralizado, rezando para que fuera solo mi imaginación. El ruido de arrastre no se repitió, pero fue suficiente para dejarme aún más tenso. Sentí lágrimas de miedo en los ojos, pero no las dejé caer, porque no quería sentirme aún más vulnerable. Solo me quedaba mirando las sombras en mi cuarto, pensando que en cualquier momento algo iba a aparecer. Mi corazón parecía que iba a explotar y no sabía cómo iba a aguantar hasta que amaneciera. Pensé en tomar algo para defenderme, como un palo o un cuchillo, pero solo de imaginar salir del cuarto ya me daba pánico. Me quedé agarrado a la manta, como si fuera una armadura, esperando que no pasara nada más. Pero la sensación de que algo estaba mal no se iba de mí. Cuando la luz del día finalmente comenzó a entrar por la rendija de la ventana, sentí un alivio enorme, pero no suficiente para borrar el miedo. Me levanté de la cama, todavía temblando, y fui a la cocina a buscar agua, intentando fingir que todo estaba bien. Mi papá ya estaba despierto, leyendo el periódico, y preguntó por qué tenía cara de zombi. No le conté nada, porque sabía que se iba a reír de mí o decir que era una tontería. Pero dentro de mí
Sabía que no era ninguna tontería. Había algo en esa casa, algo que no podía explicar. Pasé todo el día agotado, sin valor para ir al patio o mirar esa puerta de hierro. Lo peor pasó 2 días después. Me desperté por la mañana y noté unas marcas en mis brazos, como arañazos o moretones, como si alguien me hubiera agarrado con fuerza mientras dormía. Me quedé mirando las marcas sin creerlo, porque no me había golpeado con nada, ni peleado con nadie. Sentí un escalofrío en la espalda, porque recordé haber tocado el candado de la puerta. Se las mostré a mi mamá, pero dijo que debía haber sido algún mosquito o que me había lastimado sin darme cuenta. Solo que yo sabía que no era eso. Esas marcas estaban relacionadas con esa noche, con lo que fuera que estuviera detrás de la puerta. Mi estómago se revolvió solo de pensarlo. Las marcas tardaron unos días en desaparecer, y durante ese tiempo no podía dejar de pensar en lo que había pasado. No escuché más los golpes tan fuertes como en esa noche, pero a veces todavía oía unos sonidos leves, como si algo me recordara su presencia. No le conté todo a mis padres, porque no quería asustar a mi hermana menor, pero sabía que no podía ignorarlo. Había algo en esa casa que no le gustaba ser molestado. Después de eso, nunca más me acerqué a esa puerta, y solo quería que nos mudáramos pronto. Esa noche y esas marcas me dejaron con un miedo que llevé durante años. Mi nombre es Ana. Soy taxista aquí en Lagos de Moreno, Jalisco, y llevo unos buenos años manejando de noche. He visto de todo un poco, pero nada como lo que pasó en esa madrugada. Eran como las 3 de la mañana, en una noche fría de enero, y yo estaba recorriendo las calles casi vacías, solo esperando alguna llamada o pasajero. Aquí en la ciudad, la madrugada es tranquila la mayoría de las veces, así que no esperaba nada fuera de lo normal. Pero de repente, vi algo que me hizo frenar el carro de inmediato. Un hombre corriendo descalzo en medio de la calle, vestido solo con un pijama viejo, con una cara de desesperación que no se podía ignorar. Parecía aterrado, como si estuviera huyendo de algo o de alguien. Mi instinto fue ayudar, así que detuve el taxi a su lado y abrí la ventana para preguntarle qué pasaba. Lo que vino después fue una de las experiencias más tensas de mi vida. Él vino corriendo hacia el carro, con los ojos muy abiertos, y empezó a hablar rápido, casi gritando, que su esposa quería matarlo. Dijo que había escapado de casa porque ella estaba con un cuchillo en la mano, queriendo acabar con él. Me congelé en ese momento, porque la forma en que hablaba parecía tan real, tan desesperada, que no podía dudar. Me pidió que lo llevara lejos, a cualquier lugar, que no tenía dinero pero me pagaría después. Solo necesitaba salir de ahí. Miré sus pies, todos lastimados de correr descalzo, y su pijama roto, y sentí una pena enorme. Trabajo con todo tipo de gente, pero ver a alguien en ese estado me conmovió. Le pregunté su nombre, y dijo que era Miguel, y me suplicó de nuevo que no lo dejara ahí en la calle. Pensé rápido, y aunque con cierto temor, le dije que entrara al carro, porque no iba a dejar a alguien en esa situación. Cuando entró al taxi, por el asiento de atrás, noté que estaba temblando por completo, no sé si de frío o de miedo. Empecé a manejar, sin rumbo fijo, solo para alejarlo del lugar donde estaba, mientras le preguntaba más detalles. Hablaba cosas inconexas, como que su esposa había cambiado de repente, que ya no era la misma, que estaba poseída por algo. Intentaba calmarlo, diciéndole que iba a ayudarlo, pero confieso que estaba poniéndome nerviosa con la forma en que hablaba. Parecía que no estaba 100% en control. Había algo en sus ojos, un brillo extraño, que me ponía incómoda, pero pensé que era solo el pánico hablando. Le pregunté si quería ir a la policía o a la casa de algún familiar, pero solo negaba con la cabeza, diciendo que nadie le iba a creer. Manejé por unas calles desiertas, tratando de decidir qué hacer, mientras él miraba por la ventana, como si esperara ver a alguien detrás de nosotros. El ambiente en el carro estaba pesado y empecé a tener un mal presentimiento. De repente,
Mientras estaba deteniéndome en un semáforo en rojo, mi celular sonó. Era un número desconocido, pero como estaba en altavoz en el soporte del tablero, contesté sin pensar mucho, creyendo que podía ser un cliente. Una voz de mujer, muy angustiada, preguntó si era taxista y si había recogido a un hombre llamado Miguel. Mi corazón se aceleró al instante, porque entendí que debía ser su esposa. Miré por el retrovisor y Miguel estaba con una cara de pavor, negando frenéticamente con la cabeza, como si quisiera que colgara. Le dije que sí, que estaba conmigo, y ella empezó a hablar rápido, explicando que él tenía trastorno bipolar y que estaba teniendo un episodio psicótico. Dijo que no estaba bien, que había huido de casa durante una crisis y que no debía creerle lo que decía sobre que ella quería matarlo. No sabía qué pensar, porque la desesperación de ella parecía real, pero el miedo de él también. Le pregunté qué debía hacer y me pidió que lo llevara de vuelta o que la esperara en algún lugar, porque estaba muy preocupada. Mientras hablaba con la mujer, noté que Miguel estaba poniéndose más agitado en el asiento de atrás. Empezó a murmurar cosas como «ella está mintiendo, ella quiere atraparme», y de repente su tono cambió por completo. Ya no era esa desesperación de víctima, era rabia, una rabia que me dio un escalofrío en la espalda. Gritó que colgara el teléfono, diciendo que yo estaba de su lado, que era parte del plan para matarlo. Intenté calmarlo, diciéndole que solo quería ayudar, pero no escuchaba. Estaba fuera de sí. Por el retrovisor, vi sus ojos llenos de furia, y mi instinto me gritó que algo muy malo iba a pasar. La mujer todavía estaba en la línea, pidiéndome que tuviera cuidado, que podía volverse agresivo, y sentí mi corazón en la garganta. Estaba manejando despacio, pero ya pensaba en qué hacer si intentaba algo. El ambiente en el carro se volvió insoportable, como si en cualquier segundo algo fuera a explotar. Entonces, de un momento a otro, se lanzó hacia adelante, intentando agarrar mi brazo, gritando que no iba a entregarlo a ella. Le grité de vuelta, diciéndole que parara, pero estaba descontrolado, tirando de mi brazo con fuerza, mientras yo intentaba mantener el carro en la carretera. Mi corazón estaba acelerado, y la mujer en el teléfono empezó a gritar, preguntando qué estaba pasando, pero no podía responder, solo intentaba defenderme. Estaba fuerte, mucho más de lo que imaginaba para alguien en ese estado, y empezó a golpear el respaldo de mi asiento como si quisiera llegar hasta mí. Sabía que si no hacía algo rápido, iba a perder el control del carro o algo peor. Por suerte, la calle estaba vacía porque mi cabeza era un caos. Solo pensaba en cómo salir de esa situación. Sentía el pánico apoderándose de mí, pero también una rabia por estar en peligro sin haber hecho nada. Era una mezcla de miedo y adrenalina que nunca había sentido antes. Entonces, en un impulso, pisé a fondo el freno, haciendo que el carro se detuviera de golpe. El impacto lo lanzó contra el respaldo del asiento delantero, y aproveché ese segundo de confusión para abrir la puerta y saltar fuera del taxi. Él todavía estaba gritando dentro, golpeando los vidrios, pero no iba a volver, solo quería distancia. Cerré la puerta con fuerza y me quedé afuera, temblando, mientras intentaba agarrar el celular que se quedó en el tablero para llamar a la policía. La mujer todavía estaba en la línea, llorando, diciendo que lo sentía mucho, que iba a llegar lo más rápido posible. Le grité que viniera pronto, porque no sabía cuánto tiempo iba a poder controlar la situación. Miguel estaba intentando abrir la puerta desde dentro, y sabía que si salía, no iba a tener cómo defenderme sola. Todo mi cuerpo estaba tenso, y solo rezaba para que alguien apareciera antes de que las cosas empeoraran aún más. Unos minutos después, que parecieron una eternidad, vi faros acercándose, y era ella, su esposa. Detuvo el carro al lado de mi taxi y bajó corriendo, con la cara llena de lágrimas, pidiendo disculpas sin parar. Dijo que su nombre era Laura y explicó que Miguel desaparecía mentalmente en esos episodios, que no era él de verdad, que no controlaba lo que hacía. Yo estaba jadeando, todavía con miedo, pero sentí pena por ella, porque se veía que estaba sufriendo tanto como yo. Ella logró abrir la puerta del taxi y hablarle, y, milagrosamente,
Él empezó a calmarse con su voz, como si volviera un poco a la normalidad. Me quedé a distancia, solo mirando, con el corazón todavía acelerado, sin saber si podía confiar en la situación. Era una mezcla de alivio y tensión, porque incluso con ella ahí no me sentía segura. Todo eso me mostró cómo lidiar con alguien en esas condiciones es impredecible y peligroso, y yo no estaba preparada para eso. Mientras estaba ahí fuera del taxi, viendo a Laura intentar calmar a Miguel, mi corazón todavía estaba acelerado y no podía relajarme ni un poco. Ella le hablaba con un tono suave, casi como si estuviera lidiando con un niño, pidiéndole que se sentara y respirara profundo. Poco a poco, él dejó de gritar y golpear cosas, pero todavía tenía una mirada perdida, como si no estuviera del todo ahí. Me quedé a unos metros de distancia, sosteniendo mi celular, lista para llamar a la policía si algo salía mal de nuevo. Laura me miró con lágrimas en los ojos y se disculpó otra vez, diciendo que nunca imaginó que él iba a escapar de casa en esa crisis. Solo asentí, sin saber qué decir, porque todavía estaba temblando de miedo y rabia. Sentía un alivio por tenerla ahí, pero también una tensión enorme, porque no sabía si Miguel iba a tener otro brote. Era una situación que nunca imaginé vivir y me sorprendí pensando en el riesgo que corro todas las noches en mi trabajo. Ella logró convencerlo de salir del taxi y él bajó despacio, todavía con esa mirada extraña, pero sin parecer agresivo como antes. Laura le sujetó el brazo con cuidado, como si tuviera miedo de asustarlo, y me pidió que esperara un poco mientras lo llevaba a su carro. Le dije que estaba bien, pero confieso que solo quería que se fueran pronto para poder respirar aliviada. Mientras los dos caminaban hacia el otro carro, me quedé mirando, con todo el cuerpo tenso, pensando que en cualquier momento él podía volverse contra ella o contra mí de nuevo. Miguel no me miraba, solo seguía a Laura, cabizbajo, como si estuviera en otro mundo. La escena era triste, pero también aterradora, porque se podía ver que no estaba en control de sí mismo. Me puse a pensar en lo difícil que debe ser para Laura lidiar con esto todos los días. Mi corazón estaba apretado, pero el miedo todavía hablaba más fuerte. Cuando entraron en su carro, Laura regresó rápido hacia mí para hablar. Me explicó que Miguel tenía trastorno bipolar desde hacía años y que en esos episodios psicóticos inventaba cosas. Creía en paranoias, como pensar que ella quería matarlo. Dijo que tomaba medicamentos, pero a veces se olvidaba o tenía crisis de todos modos, y que esa noche se despertó gritando y huyó de casa antes de que ella pudiera hacer algo. Yo escuchaba, pero estaba con la cabeza lejos, todavía sintiendo el impacto de lo que había pasado. Le pregunté si él ya había sido violento así antes, y ella bajó la mirada, diciendo que sí, pero nunca con un extraño como yo. Eso me dio un escalofrío, porque me di cuenta del riesgo que había corrido sin ni siquiera saberlo. Me agradeció por no haberlo lastimado y por haber esperado, pero yo solo quería que todo terminara pronto. Estaba agotada, física y mentalmente. Entonces, mientras hablábamos, escuché un ruido que venía de su carro y vi que Miguel estaba golpeando el vidrio de nuevo, como si estuviera poniéndose agitado otra vez. Mi corazón se aceleró al instante, y Laura corrió hacia allá pidiéndome que no me preocupara, que ella lo manejaría. Pero sí estaba preocupada, porque no sabía si ella iba a poder controlarlo sola, si tenía otro brote. Me quedé a distancia, con la mano en el celular, lista para pedir ayuda si era necesario. Ella abrió la puerta del carro y empezó a hablarle, intentando calmarlo de nuevo, pero se podía escuchar que su voz temblaba. Sentía una mezcla de pena y miedo, porque veía cuánto estaba sufriendo, pero también sabía que no podía arriesgar mi seguridad. Pensé en entrar al taxi y marcharme, pero algo me retenía ahí, tal vez la preocupación por ella. Era una situación que me dejaba sin salida, sin saber qué era lo correcto hacer. Después de unos minutos, ella logró calmarlo de nuevo, y él parecía acomodarse en el asiento del pasajero, con la cabeza apoyada en el vidrio, como si estuviera exhausto. Laura regresó hacia mí, jadeando,
y dijo que iba a llevarlo a casa y tratar de hablar con su médico todavía en esa madrugada. Me preguntó si estaba bien, y yo solo asentí, aunque no estaba bien en absoluto. Estaba con las manos temblando, el corazón acelerado y una sensación de vacío que no podía explicar. Le dije que todo iba a estar bien, pero le pedí que tuviera cuidado, porque lo que me pasó a mí también podía pasarle a ella. Ella asintió con los ojos llenos de lágrimas y me agradeció una vez más antes de entrar al carro. Me quedé mirando mientras se alejaban, sintiendo un alivio, pero también un peso enorme en el pecho. Esa noche me había afectado de una manera que no esperaba. Después de que se fueron, entré al taxi y cerré las puertas con llave, solo por seguridad, aunque sabía que ya no había nadie ahí. Me quedé parada un rato, mirando las calles oscuras de Lagos de Moreno, intentando procesar todo lo que había pasado. Mi brazo todavía dolía de cuando me jaló, y no podía dejar de pensar en su mirada, en esa rabia que surgió de la nada. Sabía que no era su culpa, que era la enfermedad, como Laura explicó, pero eso no disminuía el miedo que sentí. Pensé en todas las veces que he recogido pasajeros extraños en medio de la noche, y me di cuenta de lo vulnerable que soy en este trabajo. Podría haber sido mucho peor, y esa idea me daba escalofríos. Respiré profundo, tratando de calmarme, pero sabía que no iba a dormir bien esa noche. Era como si el peligro todavía estuviera conmigo, incluso habiendo pasado. Entonces, decidí que no iba a seguir trabajando esa madrugada. Llamé a mi jefe y le avisé que iba a regresar a casa, porque no estaba en condiciones de recoger más pasajeros después de eso. Me preguntó qué había pasado y le conté por encima, sin entrar en detalles. Solo dije que había sido una situación tensa. Él entendió y me liberó, pero sabía que iba a tener que explicarlo todo después. Manejé hasta casa con la cabeza a mil, reviviendo cada momento, desde el instante en que vi a Miguel corriendo en la calle hasta el ataque dentro del carro. Estaba enojada conmigo misma por haberme puesto en esa situación, pero al mismo tiempo, ¿cómo iba a saber? Era solo un turno más de trabajo, y de repente se convirtió en una pesadilla. Llegué a casa y cerré todo con llave, pero aún así no me sentía segura. Eso me afectó de una manera que no sé explicar. Mientras intentaba descansar, me quedé pensando en Laura y en Miguel, en lo difícil que debe ser para ella vivir con alguien que tiene esas crisis. Sentí pena, pero también una cierta indignación, porque casi me lastimé por algo que no tenía nada que ver conmigo. Empecé a preguntarme si valía la pena seguir en este trabajo, enfrentando riesgos que ni siquiera puedo prever. Ser taxista de noche siempre ha tenido sus peligros, pero después de esa experiencia, parecía que cada pasajero podía ser una amenaza. No pude dormir, solo me quedé mirando el techo, con el corazón todavía apretado. Sabía que iba a tomar un tiempo superar ese susto, si es que algún día lo lograba. Esa madrugada en Lagos de Moreno me mostró cómo lo impredecible puede ser aterrador, especialmente cuando involucra a personas que no están en control de sí mismas. Todavía lo estoy procesando, y no sé si algún día lo olvidaré. Mi nombre es Rosa, y en 1997 trabajaba como taxista en Lagos de Moreno, Jalisco, haciendo turnos de noche para mantener a mi familia. En esa época, la ciudad era más tranquila, pero también más oscura, con calles mal iluminadas y lugares por los que nadie gustaba pasar después de que se ponía el sol. Yo estaba acostumbrada a recoger todo tipo de pasajeros, pero hubo una mujer que marcó mi vida de una manera que no puedo olvidar. Era una cliente regular, siempre apareciendo en las noches más oscuras, pidiendo que la llevara a una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Nunca hablaba mucho, y había algo en ella que me ponía incómoda, pero necesitaba el dinero, así que seguía aceptando las carreras. Voy a contar cómo empezó todo y cómo esta historia me persigue hasta hoy. Es algo que no se me sale de la cabeza, y necesito compartirlo con alguien. La primera vez que recogí a esa mujer fue en una noche fría de marzo, alrededor de la medianoche. Apareció en una esquina cerca del centro, haciéndome señas con una mano
mientras sostenía una bolsa grande y pesada con la otra. Había algo extraño en su manera, una mirada distante, pero no le di mucha importancia. Pensé que era solo cansancio. Entró al taxi, se sentó en el asiento de atrás y pidió ir a una dirección que conocía por fama. Una casa vieja, abandonada desde hacía años, que quedaba en una zona medio aislada, rodeada de maleza alta. Todo el mundo en Lagos de Moreno sabía que nadie vivía ahí, y había historias de que el lugar estaba embrujado, pero yo no creía mucho en eso. Le pregunté si estaba segura de la dirección, y solo asintió, sin decir más. Sentí un cierto escalofrío, pero era trabajo, así que manejé hasta allá intentando sacar conversación, pero ella solo respondía con monosílabos. El ambiente en el carro estaba pesado, y ya quería que la carrera terminara pronto. Cuando llegué a esa casa, detuve el taxi frente al portón oxidado, y la escena era para dar miedo. La casa estaba en ruinas, con ventanas rotas, el techo cayéndose a pedazos, y un silencio que parecía tragarse todo a su alrededor. No había luz ni señales de vida, solo la maleza moviéndose con el viento frío de la noche. Le pregunté a la mujer si era ahí mismo, y dijo que sí, con una voz baja, casi un susurro, mientras tomaba su bolsa y bajaba del carro. Me quedé mirándola caminar hacia el portón, con esa bolsa que parecía pesar 1 tonelada, y desaparecer en la oscuridad del terreno. No sé por qué, pero sentí un escalofrío, como si algo estuviera muy mal. Esperé unos segundos pensando que iba a regresar o pedirme que esperara, pero nada. Así que di media vuelta y me fui. En el camino de regreso, no podía dejar de pensar en qué hacía en ese lugar, y confieso que tuve un mal presentimiento. Después de esa primera vez, se convirtió en una cliente regular, apareciendo al menos 2 o 3 veces por semana, siempre tarde en la noche, siempre en la misma esquina y siempre pidiendo ir a la misma casa abandonada. Nunca contaba nada sobre ella, ni dónde vivía de verdad, ni qué hacía. Intentaba sacarle conversación, preguntar cosas banales, como cómo había estado su día, pero solo daba respuestas cortas o a veces ni respondía. Solo miraba por la ventana con esa mirada vacía. Había noches en que parecía aún más extraña, con los ojos rojos, hinchados, como si hubiera llorado por horas, y otras veces, bueno, eso me daba escalofríos. Había días en que sus pupilas parecían completamente negras, como si se tragaran todo el blanco de los ojos, y juro que parecía que no era ella. Parecía que algo estaba en su lugar. Intentaba ignorarlo, diciéndome a mí misma que era solo mi imaginación, pero la incomodidad no se iba. Aún así, seguía aceptando las carreras, porque el dinero era bueno y lo necesitaba. Lo que más me incomodaba era la bolsa que siempre llevaba. Era una bolsa de tela vieja, grande, y parecía pesada, pero nunca la abría ni decía qué había dentro. Algunas veces, mientras manejaba, escuchaba unos ruidos bajos que venían de atrás, como si algo se moviera dentro de la bolsa, pero cuando miraba por el retrovisor, ella estaba solo sentada, callada, con la bolsa en el regazo. Le pregunté una vez qué llevaba, solo por curiosidad, pero me miró de una manera que me heló por completo, como si hubiera cruzado una línea que no debía. Después de eso, nunca más toqué el tema, pero no podía dejar de pensar en qué podría ser. Había algo malo, algo que no quería saber, pero que mi mente no paraba de imaginar. Cada carrera con ella era más tensa que la anterior y empezaba a sentir miedo de verdad, incluso sin motivo concreto. Era como si mi instinto me estuviera advirtiendo de algo. En las noches en que sus ojos estaban de esa manera, completamente negros, sentía un frío que no tenía sentido con el calor de Jalisco. Era como si el aire dentro del taxi se volviera más pesado, más denso, y apenas podía respirar bien. Ella no hablaba nada en esas noches, solo se quedaba ahí, sentada, mirando sus propias manos o la ventana, pero sentía que me estaba observando, incluso sin mirarme directamente. Había veces que miraba por el retrovisor y la veía con esa mirada, y mi corazón se aceleraba, como si algo estuviera muy mal. Intentaba concentrarme en el camino, poner la radio para romper el silencio,
pero nada ayudaba. El ambiente seguía siendo sofocante. Empezaba a preguntarme si valía la pena seguir llevándola, pero el miedo a decir que no era casi tan grande como el miedo a estar con ella en el carro. Era una sensación que no sé explicar, pero parecía que algo más allá de ella estaba ahí conmigo. Después de unos meses llevándola a la casa abandonada, empecé a escuchar más historias sobre el lugar. Algunos colegas taxistas decían que nadie se acercaba ahí de noche, que habían visto luces extrañas o escuchado ruidos provenientes de ahí, incluso siendo un lugar vacío. Un amigo mío, Carlos, jura que una vez pasó por ahí y vio una figura en la ventana, pero cuando miró de nuevo, no había nada. Me reía de esas historias al principio, pensaba que era exageración, pero después de tantas carreras con esta mujer, empecé a dudar de mí misma. ¿Habría algo malo con ese lugar? ¿Estaría ella involucrada en algo que yo no entendía? No lo sabía, pero cada vez que detenía el taxi frente a ese portón oxidado, sentía un escalofrío, como si la propia casa me estuviera mirando. Empecé a ponerme nerviosa antes incluso de recogerla, sabiendo que la noche iba a ser tensa. Pero el dinero hablaba más alto y yo seguía. Una noche, sin embargo, las cosas cambiaron. Era un viernes, alrededor de las 2 de la mañana, y recibí una llamada diferente. Esta vez no era para recogerla en la esquina de siempre, sino para buscarla en la propia casa abandonada. Mi estómago se retorció al instante, porque nunca había ido a buscar a alguien ahí, solo la había dejado. No quería ir, juro que no, pero ella era una cliente fija y no tenía cómo negarme sin motivo. Así que manejé hasta allá con el corazón en la garganta, sintiendo que algo muy malo iba a pasar. Cuando llegué, detuve el taxi frente al portón y el silencio era aún más pesado que en las otras veces. Apagué el motor, esperando que apareciera pronto, pero mientras esperaba, sentí un olor horrible, un hedor a descomposición que parecía venir de dentro del terreno. Mi corazón se aceleró y no sabía si era mi cabeza o si era real, pero juro que era como si algo podrido estuviera ahí cerca, asfixiándome. Ese olor a descomposición era tan fuerte que casi me hacía atragantarme, incluso con las ventanas del taxi cerradas. Estaba parada frente al portón oxidado de la casa abandonada, con el motor apagado y mi corazón latiendo tan rápido que parecía que iba a explotar. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, o tal vez algún animal muerto en la maleza alrededor, pero el hedor era insistente, como si viniera de dentro del terreno, de algún lugar cerca de la casa. Miré hacia las ventanas oscuras y rotas, tratando de ver algún movimiento, pero no había nada, solo la oscuridad y el silencio pesado de la noche. Mi instinto gritaba que encendiera el carro y me fuera, que olvidara que había aceptado buscar a esa mujer, pero tenía miedo de que apareciera y me viera huyendo. Respiré profundo, intentando controlar el pánico, y decidí esperar unos minutos más, deseando que viniera pronto. Pero cada segundo ahí parecía una eternidad, y el olor no mejoraba, solo parecía volverse más fuerte. Sabía que algo estaba muy mal, incluso sin tener pruebas. De repente, escuché un ruido bajo, como un crujido, que venía de dentro del terreno, y todo mi cuerpo se heló. Era como si alguien estuviera caminando sobre tablas viejas o abriendo una puerta que no se había usado en años. Intenté ver algo en la oscuridad, pero la falta de luz hacía imposible distinguir nada más allá de las sombras de la maleza. Mi corazón estaba en la garganta y sujeté el volante con fuerza, lista para encender el carro ante cualquier señal de peligro. Pensé en tocar la bocina para llamar su atención, pero algo me detenía, un miedo de que no fuera ella quien respondiera. El olor a descomposición parecía mezclarse con el aire frío de la noche, y empezaba a sentir náuseas, no solo por el hedor, sino por el pavor que crecía dentro de mí. Estaba casi decidida a irme cuando vi una figura surgir cerca del portón, caminando despacio hacia mí. Era ella, con la misma bolsa pesada en las manos, y mi alivio se mezcló con un miedo aún mayor. Ella abrió el portón con un chirrido que cortó el silencio, y entró al taxi por el asiento de atrás, como siempre, sin decir nada más que un murmullo
que apenas se entendía. El olor a descomposición parecía seguirla, o tal vez estaba impregnado en su ropa, porque cuando entró, se volvió aún peor dentro del carro. Intenté no mostrar mi reacción, pero era difícil respirar sin sentir ganas de vomitar. Por el retrovisor, vi que sus ojos estaban rojos esa noche, con las pupilas oscuras, casi negras, como si algo estuviera ahí en su lugar. Le pregunté si todo estaba bien, solo para romper el silencio, pero no respondió. Solo se quedó mirando por la ventana, como si yo ni siquiera estuviera ahí. Mi incomodidad era tanta que apenas podía concentrarme en el camino mientras encendía el carro y empezaba a manejar. Quería preguntar sobre el olor, sobre qué hacía en esa casa, pero el miedo a escuchar la respuesta me callaba. Solo quería que la carrera terminara pronto. Mientras manejaba, noté que estaba más callada de lo normal, si es que eso era posible. No tocaba la bolsa, no hablaba. Solo se quedaba ahí como una estatua, con esa mirada perdida que me daba escalofríos. El olor dentro del taxi no mejoraba, incluso con la ventana entreabierta, y empezaba a sentir que no era solo algo en su ropa, era algo que venía de la bolsa. Había veces que juraba escuchar un sonido bajo, como un crujido, viniendo de ahí, pero cuando miraba por el retrovisor, ella estaba en la misma posición, sin moverse. Mi corazón latía acelerado y mi mente imaginaba cosas que no quería pensar. ¿Qué podía haber en esa bolsa que oliera tan mal? Intenté concentrarme en el camino, en las luces débiles de Lagos de Moreno a lo lejos, pero el ambiente en el carro era sofocante, como si algo invisible pesara sobre mí. Sabía que no podía seguir ignorando eso, pero ¿qué iba a hacer? ¿Detenerme y preguntar? Ella finalmente habló, después de unos minutos, pidiéndome que la dejara en una calle cualquiera del centro, como hacía a veces, sin nunca decir a dónde iba después. Su voz estaba ronca, casi como si le doliera hablar, y eso solo aumentó mi incomodidad. Detuve el carro en el lugar que indicó, una calle mal iluminada cerca de una plaza, y ella bajó despacio, cargando esa bolsa con dificultad. Me quedé mirándola alejarse, con el olor todavía impregnado en el taxi, y sentí un alivio mezclado con una curiosidad morbosa. ¿Qué hacía en esa casa? ¿De dónde venía ese hedor? No pude irme de inmediato. Me quedé ahí parada unos segundos, viéndola desaparecer en la oscuridad de la calle, como si la noche la hubiera tragado. Mi instinto me decía que nunca más aceptara una carrera de ella, pero al mismo tiempo quería respuestas. Era una sensación que me dejaba dividida, entre el miedo y la necesidad de entender. Después de que se fue, abrí todas las ventanas del taxi, intentando sacar ese olor horrible, pero parecía que estaba pegado al tapizado. Manejé de regreso al centro, con la cabeza a mil, pensando en todo lo que había pasado desde que empecé a transportar a esa mujer. Cada carrera con ella era más extraña que la anterior, y ahora, con ese hedor a descomposición, no podía seguir ignorando que había algo muy mal. Empecé a preguntarme si no era hora de parar, de decir que no iba a llevarla más, pero el dinero era bueno, y en esa época no tenía muchas opciones. Además, una parte de mí, por más que tuviera miedo, quería saber qué estaba pasando en esa casa. ¿Sería algo ilegal? ¿Algo peor? Tenía miedo de imaginarlo, pero no podía parar. Esa noche había sido un punto de inflexión y sabía que no iba a poder olvidarla tan fácil. En los días siguientes, no pude dejar de pensar en ese olor y en lo que podía estar sucediendo en la casa abandonada. Le conté a Carlos, mi colega taxista, sobre la experiencia, y se puso serio al instante, diciéndome que debía dejar de llevar a esa mujer, que ese lugar tenía fama de estar maldito. Dijo que había escuchado historias de personas que entraron ahí y nunca regresaron, y que el olor que sentí podía ser algo muy malo, algo que no quería descubrir. Me asusté aún más, pero también me molesté, porque no tenía cómo simplemente abandonar a una cliente fija sin motivo concreto. Intenté convencerme de que era solo paranoia, que tal vez era un animal muerto o basura acumulada en el terreno, pero en el fondo sabía que no era solo eso. Cada vez que pensaba en esa bolsa, en esa mirada de ella,
sentía un escalofrío. Empezaba a tener pesadillas con esa casa, despertando en medio de la noche con el olor todavía en la nariz. Decidí que en la próxima carrera iba a prestar más atención, intentar notar algo que me diera una pista de lo que estaba pasando. Quería mirar más de cerca esa bolsa, o tal vez preguntar algo que me diera una respuesta, incluso si era arriesgado. Pero, al mismo tiempo, tenía miedo de lo que iba a descubrir, miedo de que fuera algo con lo que no pudiera lidiar. El misterio de esa mujer y de la casa abandonada me estaba consumiendo, y no sabía si seguía por curiosidad o si paraba por miedo. En los días que siguieron, cada llamada que recibía de noche me ponía tensa, pensando que era ella, y cuando no lo era, sentía un alivio, pero también una punzada de decepción, porque quería respuestas. Estaba atrapada entre el miedo y la necesidad de saber, y no sabía cómo iba a terminar esto. Esa noche, con el olor a descomposición, había cambiado todo, y sentía que algo peor aún estaba por venir. En los días siguientes, estaba hecha un caos por dentro. No podía dejar de pensar en esa mujer, en la bolsa, en el olor a descomposición y en esa casa maldita. Cada turno de noche era una tortura, porque me quedaba en la expectativa de recibir otra llamada de ella, al mismo tiempo deseando y temiendo que eso pasara. Intenté hablar con otros colegas taxistas sobre el lugar, y uno de ellos, el viejo don Manuel, me dijo algo que me heló. Conocía la historia de la casa. Dijo que ahí vivía una familia muchos años atrás, pero que algo trágico pasó, y desde entonces nadie quería ni pasar cerca. No dio detalles, solo dijo que era mejor que me mantuviera lejos. Eso solo alimentó mi miedo, pero también mi curiosidad. Decidí que, si ella me llamaba de nuevo, intentaría descubrir algo, aunque fuera solo para tener paz mental. Pero en el fondo, sabía que no iba a ser tan simple, que me estaba metiendo en algo peligroso. Una semana después, la llamada llegó. Era ella, pidiendo que la recogiera en la misma casa abandonada. Tarde en la noche, como aquella vez. Mi estómago se retorció, pero esta vez estaba decidida a prestar atención a cada detalle. Llegué allá alrededor de la 1 de la mañana, y el olor a descomposición estaba aún más fuerte, casi insoportable, como si algo hubiera empeorado. Detuve el taxi frente al portón con las ventanas cerradas por el hedor y esperé temblando de nervios. Miraba hacia las sombras de la casa, intentando ver algo, cualquier cosa, y juro que por un segundo creí ver una luz débil en una de las ventanas rotas, como si alguien hubiera encendido algo ahí dentro. Mi corazón se aceleró y casi encendí el carro para irme, pero antes de que pudiera, ella apareció caminando despacio con esa bolsa pesada. El miedo me asfixiaba, pero también quería respuestas, así que me quedé. Ella entró al taxi, y el olor se volvió aún peor, como si la bolsa estuviera liberando ese hedor a podredumbre. Por el retrovisor, vi que sus ojos estaban de esa manera otra vez, negros y vacíos, y no dijo nada, solo murmuró que manejara hasta el centro, como de costumbre. Intenté iniciar una conversación, preguntándole si todo estaba bien, pero solo se quedó callada, mirando sus propias manos, que temblaban un poco. Mi corazón estaba acelerado, y decidí que necesitaba intentar algo, así que le pregunté con la voz más calmada que pude qué hacía en esa casa. Me miró por el retrovisor, y la mirada fue tan helada que casi detuve el carro de inmediato. No respondió, solo volvió a mirar por la ventana, pero sentí que había tocado algo que no debía. El ambiente en el taxi se volvió aún más pesado y solo quería que la carrera terminara. Pero ahora estaba más claro que nunca. Había algo muy malo con ella y con ese lugar. Cuando la dejé en el centro, como pidió, me quedé mirándola alejarse, cargando esa bolsa, y decidí que esa sería la última vez. No iba a aceptar más carreras de ella, ni por todo el dinero del mundo. Pero mientras manejaba de regreso a casa, con el olor todavía en el taxi, no podía dejar de pensar en qué podía estar pasando en esa casa. ¿Estaría involucrada en algo ilegal? ¿Sería ese olor de algo peor? Mi mente iba a lugares oscuros, imaginando cosas que me hacían temblar. Llegué a casa exhausta, pero no pude dormir,
Solo me quedé mirando el techo, con el hedor todavía en la nariz, o tal vez en mi memoria. Tenía miedo de haber ido demasiado lejos, de haber preguntado algo que pudiera traerme problemas. Pero también sabía que dejar de transportarla no iba a borrar el misterio de mi cabeza. Días después, escuché una noticia que me perturbó aún más. Un colega taxista dijo que la policía había ido a la casa abandonada por denuncias de mal olor y que encontraron cosas ahí que no quisieron divulgar, pero que era algo malo. No sé si era verdad o solo chisme, porque nada salió en los periódicos, pero eso solo alimentó mi miedo. Nunca más vi a esa mujer, ni recibí más llamadas de ella. Y confieso que sentí un alivio, pero también un vacío, porque nunca supe la verdad. ¿Habrá desaparecido por mi pregunta? ¿Le habrá pasado algo? ¿O solo encontró a otro taxista para llevarla? Esas preguntas me persiguen hasta hoy, y no tengo cómo responderlas. Solo sé que nunca más pasé cerca de esa casa, ni acepto carreras a las áreas más aisladas de Lagos de Moreno. Hasta hoy, no puedo olvidar su mirada, esos ojos negros que parecían no ser humanos, ni el olor que parecía venir de algo podrido, algo malo. Intento convencerme de que era solo mi imaginación, que tal vez era solo una persona extraña con sus propios problemas, pero en el fondo sé que había algo más. Ese hedor no era normal, y la manera en que actuaba, el silencio, la bolsa, todo apuntaba a algo que no puedo explicar. Cambié mi turno para evitar noches tan tarde, porque después de eso, cada pasajero extraño me hacía recordarla. Mi esposo dice que debería olvidarlo, que ya pasó. Pero ¿cómo olvidar algo que me marcó tanto? Todavía tengo pesadillas, soñando que estoy manejando hacia esa casa y que algo me espera ahí dentro. Es una sensación que no me suelta, incluso después de tantos años.